Quise leer con usted este grupo de versículos porque, aunque el concepto del pensamiento de Pablo se extiende aún hasta el capítulo 15, es algo muy importante de considerar porque, aunque nuestra lucha, diríamos, es principalmente contra el pecado, y el pecado es el que emproblema la vida del mundo y la vida de los creyentes también. Sin embargo, acá en este capítulo 14, aunque no se está hablando meramente de pecado, sí la Biblia nos da instrucciones acerca de cómo tratar situaciones que pueden traer un conflicto en la vida y el desarrollo de la iglesia. La iglesia la constituyen todos aquellos que son elegidos por Dios y Él los trae de diferentes países, diferentes estatus educativos, económicos. Es Dios el que escoge, el Dios el que trae. De hecho, Romanos habla y dice, usted sabe este verso, que no es del que corre, no es del que quiere, sino de quién. Y los dos son cristianos, elegidos. Porque así es Dios. Dios no hace distinción de personas. Llama a diferentes países, diferentes culturas, pero nos constituye en un solo cuerpo donde tenemos algo en común. Nos da de su espíritu. Y entonces comienzan en algún momento, o pueden haber conflictos, donde cada uno de nosotros va a tratar de defender sus propias opiniones. Va a tratar de defender sus propios conceptos. Y es por eso que necesitamos la Biblia, porque la Biblia lo que hace es como que fuera un embudo. Toma todas las ideas, conceptos y costumbres y nos va a dirigir a lo que realmente agrada a Dios. Y la palabra del Señor claramente nos marca, cantamos esos cantos, que Dios nos ha dado libertad. Obviamente cuando la carta a los romanos se escribe, los dos extremos que le hablo yo, quizá no eran sobre los liberales o ex drogadictos, viva la vida loca y los otros muy correctos. Quizá no era eso. Estoy seguro que no era eso. Sino que era entre los judíos o los que habían sido adiestrados, adoctrinados en el judaísmo, que celebraban las celebraciones judías, comían como los judíos, y estaban los gentiles, que eran totalmente lo opuesto, influidos mucho por la ideología griega. Eran dos polos opuestos totalmente. Pero el Señor comienza a salvar tanto a judíos como a gentiles. Entonces comienza a haber ese choque, diríamos, sobre celebraciones, sobre costumbres. Pero en la iglesia Dios había salvado tanto a los judíos como también a los gentiles. Y el mismo principio sucede hoy, o puede suceder hoy. Por eso es de que cuando comienza este capítulo 14 a habla acerca de que van a haber personas que son débiles en la fe. Y dice la palabra de Dios claramente que aunque hayan personas que sean débiles en la fe, la labor de la iglesia, de los que podríamos pensar que somos maduros, es aceptar a los débiles en la fe. Y dice acá en el versículo 1, debe de haber esa aceptación, pero no para juzgar sus opiniones. El mensaje en todo este tramo de la carta a los romanos, que es muy importante, y quise leerle todos esos versículos para que tuviéramos una idea de la amplitud de lo que es,
es que tiene que haber una actitud en el corazón de nosotros, una actitud de poder edificar y no destruir, una actitud de no juzgar o no aceptar para juzgar, sino poder edificar, que básicamente, se lo voy a decir, se resume en una actitud de amor. Poder realmente actuar en amor para edificación y no para juzgar las diferentes opiniones o los diferentes niveles de fe o de libertad que una persona pueda tener. Y entonces hay varios puntos. El primero que quisiera yo decirle es que Dios en su iglesia ha traído a gente distinta y la ha traído en una unidad espiritual. ¿Qué es lo que nos une? Un propósito espiritual. Eso es lo que nos une. Que creemos en un mismo Dios, una misma fe, un solo bautismo y una misma esperanza. Por decirle algo, ¿cuántos aquí esperan pasar la eternidad en el cielo? Eso nos une. ¿Cuántos de aquí reconocen que solamente por la gracia del Señor podemos llegar al cielo? Una fe nos une. ¿Cuántos de aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Eso nos une. De diferente lugar, edades, países, sistemas educativos, sistemas económicos. Eso nos une. Y en esa diversidad, Dios está transformando una unidad espiritual. En el caso de lo que el apóstol Pablo encontró era que los judíos maduros en este caso reconocían, y hablo de judíos maduros, reconocían su libertad en Cristo y que ahora cuando ya Cristo había venido ya no estaban atados a las reglas ceremoniales o leyes ceremoniales de la ley de Moisés. Algunos de ustedes están bastante familiarizados con lo que es el judaísmo. Me han comentado personas que a veces han trabajado con judíos y usted sabe de que no mezclan los artefactos o los utensilios de cocina que tienen leche, no sé si con lo de la carne. El punto es que es una situación bastante delicada en ese sentido. Y ya diría yo que no es, y eso que a veces no son judíos ortodoxos, porque los ortodoxos no lo dejan ni entrar en su casa. A ese punto. ¿Verdad? Pero cuando el Señor vino, todo eso quedó en el pasado. Eso era nada más una sombra de lo que habría de venir. Y ahora entonces esos judíos entendían y decían, ahora ya no estoy sujeto a esas reglas. Ya no, porque en Cristo ahora es una nueva etapa, una diferente etapa. Por otro lado estaban los gentiles maduros, los judíos que habían venido de ese sistema religioso, pero por otro lado estaban los gentiles maduros que habían estado expuestos a ídolos y que de una u otra manera reconocían que los ídolos no eran dioses, según lo que la palabra dice. Y entonces esta gente pues comía de todo y específicamente comía carne que era ofrecida para los ídolos. Porque fíjense, curiosamente dice que era más barata. Entonces la consumían y la comían. Pero ya sea por los judíos o por los gentiles, había otra gente que no era madura. La palabra clave aquí es que, y esto lo marca mucho, es la palabra madurez. No sé si es con Z, madurez. Sí, ¿verdad? Porque nosotros los hispanoparlantes a la Z y la S la pronunciamos igual, ¿verdad? Porque si es así tendríamos que pronunciar madurez. Pero usted dice madurez y le hacen burla, ¿verdad? La palabra clave era estar maduro. Pero habían personas que llegaban que no habían llegado a esta madurez. Y entonces, tanto gentiles como judíos
tenían que aceptar a los que llegaban, pero como dice, pero no para juzgar sus opiniones, sino para poder ser mutuamente edificados. Y lo mismo sucede en este tiempo. Los maduros tienen voy a decir yo, el trabajo de poder aceptar a los que están llegando, que no tienen esa madurez en fe, pero de igual manera no para juzgar o señalar, sino para poder edificar mutuamente. Y en ambos casos, ya sea de los judíos o los gentiles, las conciencias de los inmaduros eran afectadas sabiendo que los cristianos maduros tendrían esta responsabilidad. Entonces Pablo les escribe todo lo que hemos leído y lo que marca es que hay que aceptar con amor, le recalco, hay que el verdadero maduro, voy a poner esto aquí, la verdadera madurez se va a manifestar con un espíritu de amor o una dosis de amor. Porque muchas veces yo he encontrado quizás actitudes como estas. Lo que pasa es que es un inmaduro, dice. Y ahí que se aguante, que madure, hermano. El inmaduro es él o ella. Porque la verdadera madurez va a tener una dosis de amor. De tratar de no juzgar y destruir, sino tratar de edificar. No sé si me estoy explicando. Pero usted va a poder ver en algún momento que hay quienes nos consideramos maduros, pero por la carencia de amor que hay, lo que estamos dando a entender es que de maduros no tenemos mucho, sino que realmente quizás tenemos tiempo de ir a la iglesia, quizás tenemos mucho conocimiento, pero madurez espiritual se va a demostrar en la actitud de poder edificar unos a otros y reconocer que tenemos diferentes opiniones. Como dicen ustedes en inglés, we came from different backgrounds. Nuestro estilo de vida ha sido diferente. Hay quienes tuvieron una niñez feliz, otros que su niñez fue un infierno. Hay quienes tuvieron diferentes retos en su vida. El día de ayer con los hermanos discipuladores estaban platicando, yo me metí ahí de metiche en la conversación. Pero hablaban acerca de algo, me llamó la atención porque me recordé cuando estaban hablando de eso que yo lo vi. Y acerca de que a veces llega la escasez a tal grado que aquí no lo vivimos en Estados Unidos, pero ha llegado a tal grado en ciertos países de donde muchos de nosotros venimos, donde no hay mucho que comer y entonces se inventan ciertas comidas. Por ejemplo, hablaban de un sándwich de banano. No sé si, ¿a cuántos de aquí? Un bolillo, ¿verdad? Un roll, le dicen ustedes, ahora hay que cambiar, ¿verdad? Se compra un roll and you put a banana inside. ¿Cuántos comieron ese sándwich? ¿Sí? Poquitos, ¿verdad? Pero yo me recuerdo, allá de donde yo vengo, se le conocía, le decía yo a los hermanos, como el sándwich de albañil, porque los albañiles lo comían mucho. Pero otro le llamaba sándwich de mono, por el banano, ¿verdad? Que va ahí metido. Pero para muchos quizás sea eso como ¿cómo, verdad? Esa combinación, ¿no? El banano con el cereal o con una banana split, ¿verdad? Pero banana split en aquel tiempo era cumpleaños, hermano. Y entonces, haga de cuenta, por ejemplo, le voy a contar una historia real sobre esto. Y tengo que ir despacio porque yo sé que el asunto es, no pareciera tan importante, pero es sumamente importante.
Por ejemplo, fíjese que me recuerdo que tenía como unos 16, 17 años. Y me recuerdo de que se estaba haciendo una labor de evangelismo en una colonia de gente bastante necesitada, bastante pobre, donde era gente que llegaba, se apropiaba de un terreno, comenzaban a levantar sus casas, sus champas, le dicen allá, y entonces se hacían esas colonias satélites, y no habían calles, las calles se hacían, los desagües afuera, ese tipo de colonia. Algunos se recuerdan, algunos las vieron alguna vez, ¿verdad? Marginales, sí, le decían así. Pero en base a la necesidad y a los cambios sociales, se constituyen en colonias y luego pues el gobierno tiene que ver cómo hace para medio urbanizar eso. El punto es que hay cientos de familias ahí. Me recuerdo que en una actividad de esas iban a presentar una película con un tema evangelístico. Que era un lugar, quizás la mitad de pero habían como unas 100 personas, o sea, apretadas, hermano, y yo me recuerdo que yo llegué, cuando nos sentamos, me di cuenta que, por decirle algo, no me vaya a juzgar mal, pero con las muchachas de la colonia que yo me relacionaba, que yo las fuera a ver comiendo un pedazo de carne y metiéndole el dedo al hueso para sacarle el tuétano, es una vergüenza tremenda, pues. ¿Verdad? Pero cuando yo me senté me di cuenta de que habían como 2, 3 muchachas ahí con su hueso y comiendo, hermano. Entonces ahí comienza uno a ver y decir, caramba, aquí es distinta la cosa, pues aquí no hay pena, aquí no hay vergüenza. Porque la pobreza era tal de que la pena se va. Cuando la necesidad es grande, la pena se va, hermano. Yo sé que usted nunca ha tenido necesidad, pero se lo digo, cuando la necesidad es grande, la pena se va. Y me recuerdo que en medio de la película, en una película evangelística, hablaban acerca de la actitud rebelde de una muchacha teenager, una muchacha adolescente. Y entonces le sirven un sándwich, imagínense, ella sacándole el tuétano al hueso, y la muchacha en el screen, en la televisión, en la pantalla que estaban proyectando, le habían servido un sándwich con papas y una soda, un plato que se miraba, para ella era de lujo, hermano. Y la muchacha de rebeldía dijo, no tengo hambre. Y agarró eso y lo tiró en el zinc. Usted y yo miramos eso ahora y lo miramos normal. Una escena de... Hermano, yo me asombré cuando, si no todos, la gran mayoría de los que estaban ahí, hicieron esto. ¡Oh! ¡Qué pecado! Mire, no les importó la rebeldía de la muchacha, lo que les importó fue que había tirado la comida en el zinc. Entonces, una persona que toda su vida ha comido bien y nunca ha probado sándwich de mono, su vida va a ser distinta a alguien que ha pasado tremenda necesidad. Sin embargo, los dos, Dios los ha escogido. Y va a haber en algún momento un choque cultural. Y puede ser que, por ejemplo, usted viene y van a comer juntos a un lugar. Vamos a pensar esto. Y entonces, usted que nunca ha pasado necesidad, se comió la mitad de la comida y le pregunta a aquel que ha pasado necesidad, mire, ¿y no se va a llevar eso? No, ¿para qué? A mí no me gusta ya así. La otra persona puede sentir y decir, wow, mire, este o esta tan malagradecida con Dios y dice que es cristiano. Pero es porque el background, el antecedente es distinto. ¿Es pecado no llevarse la comida? No, hermano, lo único es que es más conveniente que se la lleve porque al rato le va a dar hambre y va a tener que gastar más. Es inteligente llevársela, le diría yo. ¿Pero qué es pecado? No, pero a la otra persona le puede causar un shock, una situación así, por decirle una cosa que quizás no tenga mucha importancia por lo que estamos hablando. Pero son cosas que aunque no son pecado,
pueden causar conflictos. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder entendernos unos a otros y edificarnos unos a otros. Y para eso se necesita una dosis grande de amor. Y entonces eso era lo que pasaba en la iglesia. Y lo voy a llevar a leer otro pasaje porque, como le digo, quiero ir despacio en esto porque es muy importante. Pero quizás me gustó mucho cuando yo aprendí esto. Se lo voy a poner en inglés porque aquí todos saben inglés. Déjenme ver si lo estoy poniendo correctamente aquí algo de esto. Voy a poner aquí, we all have to learn to agree to disagree. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que aprender a estar de acuerdo con los desacuerdos. Pareciera una contradicción esa, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo para estar en unidad. Porque hay conceptos que depende de lo que usted haya sido o haya vivido, para usted van a tener esta importancia y para otros quizás no van a tener esa importancia, pero los dos estamos en el mismo cuerpo. Y le voy a decir algo, y en el matrimonio esto es sumamente importante. Porque el matrimonio que no tenga, ¿cómo se dice disagreements? Gracias. El matrimonio que no tenga desacuerdos, yo digo que sería un matrimonio raro, hermano. Nunca se me va a olvidar esto, creo que se lo he compartido en una oportunidad. Una vez vino una dama acá, no estaba tan joven, pero tampoco tan madura, ya quizás unos 30 años. Para usted ir a 30 ya está vieja, no, para mí a 30 es tan joven, hermano. Y me recuerdo físicamente bastante atractiva. Me recuerdo que casi llorando me pidió poder hablar. Bajamos a la oficina, estábamos hablando allá. Y lo que me decía es, pastor, me acabo de divorciar, no aguanté. Y me estaba diciendo, y le digo yo, ¿y cuántos años estuviste casada? Y creo que me dijo, no sé, como unos 10 años. Y le dije, ¿y qué pasó? Me dice, lo que pasa es de que toda mi vida, me dice, yo le decía sí a todo a mi marido. Cualquier marido quisiera tener una persona así, la que le diga sí a todo. Pero that's impossible. Porque si esa persona le dice sí a todo, está refrenando, está ocultando la verdadera identidad de lo que es. Y me dijo, yo lo quería tanto, lo quise tanto que no quería que nada lo fuera a ofender o me dejara de querer por esto. Y todo lo que me decía, yo lo cambiaba. Yo no me vestía así, él quería que me vistiera de esa manera, yo lo complacía en esto. Si le ofendía de cierta manera que costumbres de palabras que yo usaba, yo las cambiaba. Y entonces ya ahí yo fui ya como analizando y creo que le dije, y te estabas convirtiendo en una olla de presión, ¿verdad? No olla depresiva, sino una olla de presión. Usted sabe cuáles son esas, ¿verdad? Todavía existen esos chunches. A mí me daban miedo, hermano. Yo entraba a la cocina casi como que fuera zona de guerra cuando mi mamá estaba cociendo frijoles en eso, porque le ponían
cuestión encima, hermano, que temblaba. Y lo peor es que decían que explotaban. Imagínense. Y entonces me dijo, y todo. Cuando yo quería hablar, me ponía a pensar, digo, no, es que se va a molestar, me va a dejar de querer. Y fue agarrando toda esa presión, hasta un punto me dijo, donde ya no aguante. Y entonces literalmente explotó. Le dejó todo. Y le dijo, pero ¿por qué entiende? Me dice que no te voy a entender, que te entienda tu madre, yo no soy tu madre para entenderte. 10 años de matrimonio y le valió un pepino. Entonces yo le dije, lo que sucede es que le vendiste una mentira. Le vendiste lo que no eras. Y entonces, cuando surgió, nunca hubo una adaptación. O sea, ellos nunca iban a aprender a estar de acuerdo en los desacuerdos, porque nunca habían desacuerdos. Todo el tiempo lo que aquel decía, ella decía, está bien. ¿Te parece? Sí me parece, pero es mentira. Hermano, para que podamos ser edificados, we all have to learn to agree to disagree. Y eso va haciendo una unidad en nosotros. Hermano, Dios quiso salvarnos, sabiendo lo que somos. Le pregunto, ¿quién llamó a Pedro? ¿Jesús o Pedro se llamó solo? Imagínense. Y al Pedro que le acababa de decir el Señor Jesús, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se imaginan cómo se va a haber sentido Pedro después de eso? En the top of the hill, ¿verdad? Y al ratito después, cuando Pedro ya sentía así, que el Señor le dice, tengo que ir a la cruz, y le dice, lo toma, y fíjese que en el original griego, lo que estaba diciendo era que con cierta autoridad lo sacó, hermano, y le dice, ¿cómo que estás pensando? Casi lo estaba regañando, hermano. Al mismo Pedro, que acababa de decirle, eso no te lo reveló carne y sangre, le dice, apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de la tierra. Y le pregunto, ¿quién lo había escogido? El Señor Jesús. Y le pregunto, ¿amaría Jesús a Pedro? Claro que lo amaba. Y en ese es el ejemplo que el Señor nos da para ver cómo realmente necesitamos esa dosis de amor cuando nosotros estamos diciendo que somos maduros o queremos alcanzar una madurez para que nuestra conducta pueda edificarnos unos a otros. Ahora, hay que aceptar con amor al que es débil en la fe, no para juzgar sus opiniones. Quiero leerle, y hasta aquí voy a llegar, pero quiero leerle esto sobre lo que es como la introducción nada más a este pensamiento. Pero en el libro de, creo que es Primera de Corintios, capítulo 8, déjenme ver si es Primera o Segunda de Corintios 8. A ver, búsquelo conmigo para que. Primera de Corintios, capítulo número 8. Miren lo que dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo número 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué dice? El conocimiento que hace. Eso lo dice la Biblia. Sin embargo, el amor que hace. Dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto al comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay
sino un solo Dios. Eso lo dice la Biblia. Un ídolo nada es en el mundo. Sabemos que hay un solo Dios. Pero pastor, ¿por qué es que pasan las cosas con las imágenes? Porque la Biblia habla que detrás de cada imagen hay un demonio. El que realmente está haciendo todo es Satanás detrás de eso, engañando y utilizando las diferentes imágenes. Llámele como le llame, Mashimón, San Judas Tadeo, la Virgen de donde sea o la Santa Muerte. Detrás de todo eso es el diablo con diferente carátula que está actuando sobre esa situación. La Biblia dice que un ídolo nada es. Dice el verso 5, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores con D minúscula y con S minúscula. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ese verso es profundísimo. Por medio del Señor Jesucristo es que nosotros existimos. De hecho, en el libro de Hechos dice, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Dice, verso 8, pero la comida, verso 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. En otras palabras, alguien puede creer y dice, ah, no, ese ídolo realmente sí es un Dios, y entonces cuando comían esa carne que era sacrificada a ese ídolo, aunque no era Dios, ellos se sentían contaminados, aunque el ídolo no era nada. La carne era la misma, sacrificada o no sacrificada, porque el ídolo no era nada. Pero dice, pero como están acostumbrados y toda su vida les han dicho que ese ídolo tiene poder, y ahorita me está recordando de un canto con el cual crecí yo que decía, los ídolos no tienen poder, y era una verdad, hermano. Los ídolos no tienen poder, ¿verdad? Obviamente el que está detrás de todo eso es el diablo. Pero entonces, aquel que estaba acostumbrado a poder erróneamente reconocer que el ídolo era una potestad espiritual, hermano, aunque le digo yo, detrás de todo eso lo que está es el diablo. Cuando le daban algo que estaba sacrificado a los ídolos, decía, ay, estoy contaminado, ay, me siento mal porque comí, porque pequé. Eso es lo que está hablando así, en este concepto está hablando en Corintios 8. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado al ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha, se sienten mal por eso. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos, dice, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Obviamente está hablando acerca de los sacrificados a los ídolos. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Vea esto. Al hacer actitudes erróneas, aquellos que, entre comillas, son maduros, juzgando a los débiles, con quien están pecando, es contra Cristo. Porque es Él el que los ha traído a la iglesia. Él es el que los amó y los trajo. Dice, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, dice, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Mire qué declaración más fuerte, ¿verdad? Y el verso 23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica.
Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y añade, dice, comed todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comer todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Verso 32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Déjeme resumir esto. O resumir el mensaje. No puedo resumir esto, pero resumir el mensaje. Hoy quizá no tenemos conflicto de comida, sacrificado a los ídolos, de judaísmo contra la cultura griega. No. Pero por ejemplo, hoy podemos tener otro tipo de conflictos. Por ejemplo, conflictos de conciencia. Pueden haber cristianos que si usted se sienta a ver una película va a ser tropiezo para ellos. Pueden haber cristianos que por otro lado andan viendo cuál es el estreno de la última película y hasta lo invitan a usted. Pero hay otros que no ponen un pie en la entrada de un cine porque creen que Dios los va a fulminar. Hay cristianos que les gustan los deportes. Se ponen sus camisas, se compran sus uniformes, a sus hijos se las compran. Y hay otros que para ellos eso es un gran pecado. Estos quizá van al estadio, los otros no, reprenden cuando pasan por un estadio. Hay mujeres que no se maquillan, porque vienen de un antecedente de un background, donde le dicen, no, pues Jezabeles, payasas. Si Dios hubiera querido que se maquillaran, las hubiera mandado con chapas y con labios rojos. Y hay otras que no les afecta absolutamente nada, pues, ¿verdad? Pero a los dos el Señor ha extendido su mano y los ha traído. Lo que nos va a ubicar es la palabra de Dios. Y esos son los que tenemos ahora los conflictos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a edificar? El amor. Romanos 13:8 dice, que lo acabamos de estudiar, no debáis a nadie nada, sino él amaros unos a los otros. Entonces, hoy no tenemos ese conflicto, pero tenemos todo ese tipo de conflicto. Pero ¿qué es lo que nos va a marcar, hermano? Si realmente anhelamos ser maduros, tenemos que aceptarnos no para juzgarnos, sino para edificarnos. Y el mensaje de hoy lo resumo con esta frase: we all have to learn to agree to disagree. Sobre las cosas que no son esenciales. Ahora, si alguien viene aquí diciendo, mire pastor, mi antecedente es que yo era testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová creemos que Jesús no es Dios, sino que es un Dios. Ahí sí yo no puedo estar de acuerdo, porque eso es algo fundamental de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que tengamos una misma fe. O alguien que me diga, sí, yo creo en la Biblia, pero también creo en otros libros que tienen la misma autoridad bíblica. Lo lamento, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios solamente. Y no necesita otras ayudas o dogmas. Como por ejemplo,
que alguien venga y me diga, sí, mire, yo creo en Jesús, pero también creo que la Virgen le ayuda a interceder. Es decir, cuando estamos en esas cosas, ahí sí no podemos estar de acuerdo porque estamos hablando de cosas que son esenciales. Pero de ahí otro tipo de situación, que ¿cuál es el corte de pelo cristiano? ¿Cuál es el corte de pelo cristiano? No hay. Yo cuando veo, por ejemplo, a alguien que tiene su pelo así que se lo pueda crecer, hermano, lo que me da es envidia, hermano. Lo que la Biblia marca y va marcando en la doctrina cristiana, y Corintios nos habla de eso, es que para el varón le es deshonroso criar pelo, y la palabra criar es como lo que sucedió con Absalón, el hijo de David, ¿verdad? Que tenían pelo que se lo cortaban todos los años, para que se le haya trabado de un árbol, hermano, hasta aquí pues, ¿verdad? Pero de ahí si alguien lo quiere tener un poquito más largo que el otro, hermano, la Biblia no pone parámetros. No, que no tiene un corte cristiano. Eso, hermanos, we have to learn to agree to disagree. Y saber que venimos de diferentes antecedentes, gustos, todo lo demás, y la palabra del Señor nos va a ir moldeando a eso. Quizás sea como una larga introducción a lo que vamos a estudiar de esto. No habla de pecado, pero habla de cuestiones, conflictos que pueden surgir en la iglesia, que en lugar de edificar a alguien que acaba de llegar, lo podemos destruir. Hay una hermana acá que siempre nos dice esto cuando comenzamos la iglesia, dice que le decía a alguien, y así se verá la iglesia, que venía con minifalda. Pues no aquí, sino otro. Y no, si así voy a ir. Así voy. Y dice, ¿y sabe qué? ¿Por qué yo seguí yendo? Porque nunca me dijeron nada al respecto. ¿No? ¿Se imagina usted? ¿Por qué a veces no invitamos bueno, espero que aquí no sea así, ¿por qué la gente no invita? Porque dice, ay, no, ¿verdad? Y el mensaje, si ven a alguien que está fuera del concepto de lo que está predeterminado en la iglesia, el mensaje va dirigido a ella, o a él, a como sea. Y ahí no estamos actuando en madurez, ni estamos actuando en amor. No es del que corre, no es del que quiere, es de Dios quien tiene misericordia. Y sabemos que Dios nos ha traído por su gran misericordia. Pongámonos de pie, hagamos una oración y terminamos. Padre bueno, te doy gracias esta noche porque en tu gran misericordia tú nos has alcanzado, Señor. Ninguno de nosotros éramos dignos de poder ser llamados tus hijos, tus hijas. Pero por tu gracia, por tu amor, Señor, hoy estamos en tu casa. Pertenecemos a tu familia, comprados por tu sangre, lavados por tu sangre, Señor. Yo sé, Señor, que en el proceso de tu intercesión tú nos estás santificando. Y día a día, Señor, tallarás la imagen de tu Hijo en todos nosotros. Tu palabra claramente dice que el amor es el cumplimiento de la ley, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ese genuino amor, para buscar la edificación mutua, Señor. Que nuestras actitudes, nuestras palabras, puedan siempre buscar la edificación de aquellos que son elegidos tuyos, Señor. Para poder realmente ser útiles en tu reino, Padre. Sabiendo que la obra la haces tú eres el que convences. Tú eres, Señor, el que va cambiando nuestras vidas. Gracias por habernos salvado. Ayúdanos, Señor, a genuinamente poder madurar en ti, Señor. Y que podamos, Señor, serte útiles. Que seamos siervos obedientes, Señor, a tu doctrina. Para que adornemos con nuestras acciones tu evangelio, Señor.
Es lo que te pido esta noche. Gracias por cada uno de los que tú has traído hoy, Señor. Ayúdanos a poder caminar de acuerdo a lo que te agrada a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así somos despedidos. Bendiga a su hermano, dele una palabra de bendición y dígale: hermano, tenemos que amarnos más y más. Gloria a Dios. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor.